Ya. Bien, entonces vamos a comenzar con la ayudantía de estadística del día de hoy. Bueno, hoy día vamos a revisar un poco acerca de variables aleatorias. ¿Ya? Acá lo que se trabaja un poco revisando algunas, eh, unos modelamientos de algunos problemas asociados a condiciones de probabilidad, pero se analiza un poco lo que es la media, las desviaciones, ¿cierto?, de estas respectivas distribuciones. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Bien, el primer ejercicio dice así. Voy a tener la cámara un ratito. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice así. Sea la variable aleatoria continua la demanda anual de gaseosa en millones de litros. La función densidad de X es la siguiente. Y tenemos, ¿cierto?, toda esa expresión que está ahí. Función de X igual a factor de 4X menos 3, si X está entre 0 y 2, o 0 en cualquier caso contrario. Calcular el valor de la constante C, bueno, en este caso ahí debería ser el valor de la constante A, y calcular si ese valor está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que este problema que estamos revisando acá habla de una variable aleatoria del tipo continua. ¿Ya? Y eso lo que me da a entender es que si es una variable continua, voy a meter acá, es una PDF, y recordar que la PDF se modelaba entre A y B, una integral entre A y B, de f de x, y que para efectos de este problema iba a tomar este valor que está acá, que es a 4x menos x al cubo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es que esta función va a estar acotada, esta función de probabilidad va a estar acotada entre 0 y 2. Y eso es donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a buscar esa constante para ver qué es lo que, a qué es lo que vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, decimos integral entre 0 y 2, que son los límites que nos plantea esta variable aleatoria continua, de a factor de 4x menos x cubo por dx. Entonces, lo primero es resolver esa integral. Una vez que usted resuelve esa integral, vamos a tener lo que andamos buscando. Entonces, saco la a para afuera porque es una constante, me quedaría integral entre 0 y 2 de 4x menos x al cubo por dx. ¿Ya? Y me quedaría entonces acá a, y acá resuelvo la integral. En este caso me quedaría acá 4x cuadrado dividido por 2 menos x a la cuarta sería acá dividido por 4. Y esto evaluado entre 0 y 2. Entonces, me quedaría acá a factor de 4, y acá evalúo en 2 primero, al cuadrado dividido 2, menos, acá me quedaría, solamente me quedaría 2 elevado a 4 dividido en 4. Y vamos a ver. Entonces acá me quedaría, a ver, vamos a cerrar aquí, menos 0, porque si evaluamos otra parte en 0, me quedaría entonces acá a, aquí me quedaría, bueno, esto que está acá sería únicamente 4, me quedaría acá 8 menos 4, menos 0 por supuesto. Entonces esto me quedaría finalmente 4
A. Eso es el valor de la integral que se me forma a raíz de la función densidad. Pero nosotros lo que estamos buscando es una constante. Entonces, tenemos que recordar, voy a poner acá, pero, que la integral entre a y b para efectos de las funciones de variable continua suman 1. Porque cuando usted grafica una campana de Gauss en el cual vamos a tener, ¿cierto?, una media, ¿cierto?, y las respectivas desviaciones, todo lo que está bajo la campana, si usted suma toda esta cantidad de probabilidades, la sumatoria de las probabilidades me va a sumar 1. Entonces, por eso nosotros decimos, lo que hace la integral es ver el área bajo la curva, y toda esa área bajo la curva suma 1. Entonces, lo que me está diciendo con esto es que toda esa integral que yo calculé recién, acá, la integral entre 0 y 2 de toda esa expresión, es 1. Entonces, lo que me está diciendo con esto es que ese 4a es igual a 1. Por lo tanto, esa a vale un cuarto. Acá me va a decir que el área es 1. Entonces, ese es el valor de la constante. Ese es el valor de la constante. Entonces, ahora como ya tengo el valor de la constante, tengo esto, puedo calcular lo que me dice abajo. Calcúleme cuánto vale entre 0 y 1, ese valor de x. Entonces, determinémoslo. Entonces, ahora, determinar cuánto vale la probabilidad de que eso esté entre 0 y 1. Y eso yo lo podría incluso reflejar de esta forma, como la probabilidad de que eso valga 1 o que finalmente estén en 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá abajo? Tendríamos entonces la probabilidad cuando x vale a 0. Sería entonces la integral entre 0 y 0, es decir, solamente en ese intervalo de a 4x menos x cubo por dx, que es la integral que está acá, ¿cierto? Porque está entre menor o igual. Entonces, ojo, que acá es la integral entre 0 y 0, ese valor de a lo tenemos, que era un cuarto, por 4x menos x cubo por dx. Entonces, no hay mucho que hacer acá, porque independiente de cómo yo resuelva esta integral, después voy a tener que reemplazar todo por 0, lo cual claramente me va a dar 0. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Pero para mi otro caso, en el cual tengo que la probabilidad de que caiga en 1, sería entonces la integral entre 0 y 1. ¿De quién? De lo mismo de arriba, de un cuarto de 4x menos x al cubo por dx. Entonces acá me quedaría un cuarto y resuelvo, ¿cierto?, la integral, que me quedaría 4x cuadrado dividido 2 menos x a la cuarta dividido en 4. Y todo esto que está acá, ¿cierto?, evaluado entre 0 y 1. Acá simplifico, eso me quedaría 2. Y simplemente sería un cuarto factor de, acá me quedaría solo 2 por 1, sería 2 menos un cuarto menos 0. Y eso entonces me quedaría, si yo lo calculo en la calculadora, aproximadamente 0.4375. Por lo tanto, la probabilidad de que, de que esa demanda anual de gaseosa esté entre 0 y 1 millones de litros, que era igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que esté 0, era finalmente lo que determinamos arriba, 0.4375 menos 0,
lo que finalmente nos daba 0,4375. Y así entonces es como hemos resuelto el ejercicio correspondiente a esta variable aleatoria continua. ¿Ya? La verdad es que este tipo de clases de ejercicios son bien simples y no se ahonda mucho porque no es algo que se evalúe tanto. ¿Ya? Siempre se le da más prioridad a la distribución y todo eso. Este tema es más que nada para profundizar y tener conocimiento del contenido que viene después, que sí un poco es más profundo en temas de distribución. Bien, vamos al siguiente. El siguiente ejercicio dice más o menos así. Un segundo. Se lanza un dado equilibrado produciendo el espacio equiprobable S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sea X el triple del número que aparece. Perdón. Tengo un problema aquí con con mi apunte. Un momento. Dice acá, sea el doble del número que aparece. Tengo cambiado el... ¿Vale? ¿Por qué aquí sale eso? Ya, no importa. Ya, sea el doble del número que aparece. Encuentre la distribución F, la media UX, la varianza, y la desviación estándar de LX. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo primero es que tenemos que nosotros armar nuestra distribución. ¿Ya? Y en ese caso acá voy a definir, a ver, un segundito. Un segundo, que tengo un enredo de documentos acá. Y ahora sí. Vamos a definir primero nuestra variable aleatoria, que nuestra variable aleatoria, que era el doble del número. Es decir, nuestra variable va a ser el doble de ese número S. Entonces, vamos a tener distintas posibilidades hasta que el X tome el número, hasta que el X tome el valor 6. Entonces sería X1, X2, X3, X4, X5 y X6, ¿cierto? Se nos forma una especie de función de probabilidad. Y esa función, aquí era X, es lo que iba a hacer ahí. Entonces, acá sería entonces 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5 y 2 por 6. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Ya? Entonces, teníamos por una parte el espacio que era del 1 al 6 y teníamos por otra parte los valores que tomaba esta función, que eran los valores 2, 4, 6, 8, 10 y 12, que eran los valores que iba a tomar esto. Entonces, nos dice acá que la probabilidad, más bien, dice que es equiprobable, ¿cierto? Y si es equiprobable, quiere decir que todos tienen la misma probabilidad de elegirse. Por lo tanto, sería la probabilidad un sexto, porque tenemos 6 elementos en el espacio, y todos son iguales. Por lo tanto, sería equiprobable. Entonces, tendríamos acá
el valor que puede tomar X y el valor que puede tomar la función de X. Entonces los valores de X que tomaba eran el triple del número, habíamos dicho, perdón, el doble del número, que era en este caso 2, 4, 6, 8, 10 y 12, con sus respectivas probabilidades que eran un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Entonces ya teníamos ahí, ¿cierto?, formada nuestra distribución de f. ¿Ya? Esta es nuestra distribución, la que nosotros andamos buscando. Esta es la distribución de la función de probabilidad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la media, nos queda la varianza y nos queda la desviación estándar. Entonces, acá, lo siguiente va a ser calcular nuestra media. Y esa media, nosotros la conocíamos como mu, o también como el valor esperado de esta distribución, y que también lo podíamos sacar como la sumatoria, si son más técnicos, de que subí por la función evaluada, ¿cierto? Que en este caso no es más que multiplicar el x por el f de x y irlo sumando. Por ejemplo, 2 por un sexto más 4 por un sexto más 6 por un sexto más 8 por un sexto más 10 por un sexto más 12 por un sexto. Eso vendría, ¿cierto?, a corresponder a la media, y que si nosotros acá lo calculamos, me daría aproximadamente 42 dividido 6, lo que sería 7, exactamente la media para esta distribución. Y luego, luego tendría que determinar, ¿qué más me pedían? La varianza, ¿cierto?, que iba a representarme este valor al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso, lo voy a ver aquí, la varianza, escribí, varianza, que estaba dada por la expresión varianza de x igual a e de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Ojo, no son lo mismo esas dos cosas, así que mucho ojo ahí. Porque en este caso, para calcular la varianza, vamos a trabajar con el valor de las x que va a estar elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, nuestra varianza de x, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero notamos esta parte de acá. Esto que está acá, lo vamos a calcular como el valor de este x sub i al cuadrado por el valor de esa probabilidad. Entonces me quedaría finalmente 4 por un sexto más 16 por un sexto más 36 por un sexto. Fíjense que estoy trabajando con los mismos números de arriba, pero estos están al cuadrado, excepto la probabilidad que sigue siendo la misma. 8 por 8 acá serían 64 por un sexto. Y me quedaría acá 100 por un sexto más 144 por un sexto. Lo cual, esto acá me quedaría 354 dividido 6, lo que aproximadamente es 60,7. Por lo tanto, la varianza de x corresponde a ese valor
que calculamos menos el valor esperado al cuadrado, que vendría a ser entonces 60,7 menos ese 7 al cuadrado, es decir, 60,7 menos 49, y eso me da 11,7, que sería entonces nuestra varianza. Y finalmente, nos queda por determinar lo que es la desviación. Y esa desviación, o desviación de x, corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto no es más que la raíz cuadrada de 11,7. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 11,7 es 3,42. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos por una parte tanto la varianza como las desviaciones, y también tenemos la media de esta función de probabilidad, que se refería a que el x correspondía, ¿cierto?, al doble del número que aparece. ¿Ya? Formamos la distribución, calculamos, ¿cierto?, nuestra media, nuestra varianza, y por consiguiente, ¿cierto?, la desviación estándar. Ya, entonces acá nos encontramos con un nuevo ejercicio que dice más o menos así. Encuentre la media U, también igual al valor esperado, y la varianza var de x, y la desviación estándar de la siguiente distribución. Ya, entonces, tal cual como nosotros lo hicimos recién, estoy un poquito con la garganta, tenemos acá, tal cual como lo hicimos recién, tenemos que revisar qué es lo que nos está presentando. Tenemos en cuenta primero que para calcular el valor esperado o la media, necesito la sumatoria de los x sub i por el pi para el respecto de esta distribución. Nada más que eso. Por lo tanto, mi media o valor esperado de x va a corresponder a 1 por 0,3 más 3 por 0,1 más 5 por 0,4 más 7 por 0,2. Nada más que eso. Tendría que ahí calcular, lo cual eso me daría aproximadamente 4,0. ¿Ya? Y lo mismo recién, la varianza correspondía, como lo habíamos hecho recién, a el valor esperado de la variable al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado, lo cual vamos a calcular el valor esperado de la variable al cuadrado, que sería 1 por 0,3 más 3 por 3, esto sería 9 por 0,1 más 5 por 5 serían 25 por 0,4 más 7 por 7 serían 49 por 0,2. Entonces, calculando esto, me debería dar, deme un segundo, 21,0. Entonces, siguiendo la misma fórmula de recién, vamos a tener que la varianza, que correspondía al valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado, correspondería entonces a las diferencias entre 21, que sería el valor del último que sacamos abajo, 0, menos 4,0 al cuadrado. Lo cual, si calculamos eso, 21 menos
cuadrado cuadrado, me daría que es 5. Ese sería el valor de la varianza. Pero ahora nos queda por calcular entonces la desviación estándar, que es la que nos pide acá, que sería entonces la raíz cuadrada simplemente de la varianza que calculamos recientemente, es decir, la raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 5 vale aproximadamente 2,236. ¿Ya? Entonces ahí ya hemos determinado tanto la media, dejar ahí, marcadito, y cierto, la varianza y la desviación estándar de la distribución que se nos había modelado previamente. ¿Ya? Bien, entonces hemos llegado al término de esta ayudantía, que es bastante corta. Esto porque el contenido en sí de esta unidad no es tan relevante, no es tan profundizable, es importante, pero quizás no se profundiza tanto porque se trabaja paralelamente con los contenidos de distribución que vienen más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, se hace un pequeño repaso, unas pequeñas notaciones como esto, más o menos para saber identificar partes de las distribuciones, pero no más allá de eso. ¿Ya? Bien, entonces estaríamos quedando hasta acá con este contenido y ya la próxima ayudantía entraríamos de lleno a ver los tipos de distribuciones que tenemos. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Cuídense.